pueden hacerlo ahora mismo. Ahora es el momento para ello. Porque los necesito full concentrados. Este tema es muy, muy importante. O digamos que es la introducción a un tema muy importante, entonces los necesito full atención. Eh, Otra cosa también es que, pues, esto ya es más eh, temas que pues ustedes no deberían saber, pero les voy a contar. Y es que yo no iba a dar esta clase, no estaba, digamos que no estaba como pues establecido para dar esta clase, pero me avisaron ayer a medianoche. Entonces, pues alcancé a preparar algo, digamos, a organizar algunas ideas, a, digamos, no precisamente en material, no precisamente así en una presentación o algo así, pero digamos que tengo como una estructura más o menos de cómo podemos dirigir la clase y cómo podemos entenderla de una buena manera. Entonces, si tal vez de pronto hay algún tema que no les explique, que sientan que no les explicó de la mejor manera, tal vez puede ser por eso, por falta de preparación, así que por favor me excuso. Bueno, vamos a empezar. María, tienes tu micrófono prendido. ¿Quieres decir algo? No, qué pena, no me había dado cuenta. Vale. Bueno, vamos a empezar. Hmm, ¿Hay alguien que quiera decir algo antes de empezar la clase o algo así? ¿Hable ahora o calle para siempre? Buenos días. Buenos días. Primero que todo, buenos días. Me enteré que no se pueden grabar las clases. Es que pues nosotros a veces como para repasar, pero solo entre nosotros. Sí, por ahí me dijo como la directora del departamento de matemáticas que departamento, eso suena muy serio, del área de matemáticas, que había un chico que las estaba grabando. Entonces, pues eso me parece genial. No sé si de pronto saben quiénes y no sé si las comparta, pero pues les boto el dato. Sí, es muy amable. Ah, ok. Él. No, ese tipo de héroes no tienen capa, pero lo son todos. Javier, qué bien, Javier, eres una gran persona. Bueno, vamos a empezar. Que se presente la cosa. Bueno, les voy a presentar pantalla. Compartir. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Señor. Ok, gracias, señor. Bueno, vamos a... Esto no... Ok. Vamos a... Ahí ven el OneNote, ¿cierto? Sí. Ok, vale. Vamos a empezar, o sea, la clase de hoy la vamos a estructurar de esta manera. Vamos a ver tres cosas, ¿sí? Entonces, la primera va a ser la introducción a lo que más adelante vamos a operar bastante. Digo que en la mayoría de las carreras, o sea, si no ven esto en alguna carrera, para cualquiera que vayan, pues vaya, es una de las pocas excepciones. Pero digamos que esto es como la matemática básica. Cuando llegamos a ese punto donde tratamos variables, ¿sí? Esa palabrita de variable, pues digamos que es un tema común de varias carreras, entonces por eso, precisamente por eso, no solamente para presentar el examen, sino también de aquí en adelante, porque sé que muchos lo van a necesitar, que es una introducción a un tema que es común para todos. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta palabrita que le llamamos variable. Esta es una definición, digamos, un poco austera, digamos, un poco simple, y es un elemento que puede tomar
valor de los comprendidos en un conjunto determinado, ¿sí? Entonces, acá tengo algunas ideas sobre las cuales vamos a trabajar. Entonces, ese conjunto de números del que yo hablo acá, ¿sí? A nosotros lo trabajamos como el conjunto de los números reales. Entonces, para los que se acuerdan, dentro de los números reales están los naturales, los enteros, los racionales, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con números reales. Bien. Representamos las variables con letras, ¿sí? Digamos que hay unas muy conocidas, o digamos, las que siempre se usan, que son, digamos, como X, Y, A, B, etc. Hay otros ejemplos en los que A y B se pueden usar como coeficientes, pero pues eso ya lo vamos a hablar. Entonces, usualmente se representan con X, Y y Z. Entonces, cuando ustedes les dicen f de X, que ya es el tema de funciones, entonces esa X representa lo que vemos acá en la definición de variable. Es un elemento que puede tomar valor de cualquiera de los comprendidos en el conjunto determinado, ¿sí? Entonces, nuestro conjunto es el número real, son los números reales, ¿ok? Más adelante vamos a tener restricciones dependiendo del tipo de operación que tengamos, pero por ahora quedémonos con esta definición sencilla. Entonces, dada una expresión, ¿sí? Una expresión matemática, cada variable corresponde a valores específicos, ¿sí? O sea, digamos, esta X tiene un valor específico. Pero hay una, digamos que hay como especie hay de excepciones, ¿sí? Donde una variable puede tomar varios valores. Entonces, ¿qué me determina eso? ¿Qué me determina que una variable pueda tomar uno o más valores? La cantidad de valores que pueden, dense cuenta que acá yo subrayo pueden, y se van a dar cuenta por qué, que pueden ser asignados a una variable depende del grado de la expresión. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo rápidamente para que sea más claro. Si yo tengo, digamos, a ver, hagamos un ejemplo aquí de aplicación. Entonces, digamos, yo tengo esta expresión, ¿cierto? Que es 2x. Este 2, nosotros lo conocemos como un coeficiente. Es un número, ¿cierto? Y esta x no es más que lo mismo. También es un número. ¿Sí? Digamos que en términos de esta expresión no es un coeficiente porque el coeficiente es este que ya está definido. Esto es una variable porque aún no lo conocemos. Esa es la característica de la variable y es que no la conocemos. Puede tomar cualquier valor del conjunto que hayamos determinado, que son los reales, ¿sí? Entonces, esta X puede ser en realidad cualquier número, ¿sí? Entonces, digamos, igual a 10, digamos. ¿Cierto? Entonces, esta es una expresión muy sencilla que puede tener bastantes interpretaciones. Entonces, digamos, yo les puedo decir el 2, ¿cierto? Este 2, este coeficiente, representa un número de personas, ¿sí? Entonces, tenemos acá información de esa expresión. Tenemos 2 personas, digamos, un ejemplo. Y X representa manzanas, digamos. Entonces, X es manzanas. Entonces, lo que me puede estar diciendo este problema es cuántas manzanas tengo que darle a 2 personas para que queden con 10 manzanas, digamos. Si tengo 2 personas, ¿cierto?
¿cuántas manzanas tengo que darles para que me queden con 10? Entonces, la expresión, si la simplificamos, ¿sí? Entonces me va a decir como, bueno, mira, acá dense cuenta, este 2 está multiplicando a esta X, ¿cierto? Y acá tenemos el 10, ¿cierto? En nuestras maniobras de despeje de ecuaciones, sabemos que cuando un número está multiplicando una expresión, podemos bajarlo a dividir. Entonces acá está multiplicando, acá lo ponemos a dividir. Que digamos que en otros términos es dividir en 2 a los dos lados, ¿cierto? Digamos, yo divido en 2 acá, y si divido en una parte del igual, tengo que dividir en la otra también para conservar la igualdad de la ecuación. Este 2 se cancela con este 2 y pues este 2 queda acá, ¿cierto? No tiene cómo cancelarse. Entonces, a eso me refiero con pasarlo, con estar multiplicando y pasarlo a dividir, ¿cierto? Entonces, acá pasa el 2 a este lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda X, ¿cierto? Dense cuenta que acá la variable ya queda sola, igual a 10, que era lo que teníamos al otro lado al igual, sobre 2, que eso es igual a 5. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que este es un problema muy sencillo. O sea, el problema me está diciendo como X puede equivaler a 10, puede equivaler a 5, ¿sí? Entonces, a dos personas les doy cada una 5 manzanas. Entonces, ¿cuántas manzanas me da? 10. Es un problema muy, muy sencillo, pero digamos que es muy ilustrativo para lo que nos puede servir una variable. Si se dan cuenta, en un principio es un número que no sabemos. Yo al principio yo no tenía ni idea de cuántas manzanas tenía que darle a cada una de esas dos personas para al final obtener 10. Pero dense cuenta que por una maniobra de despeje puedo llegar, digamos, a la conclusión de que se necesitan 5 manzanas. Yo les pregunto, ¿esa X puede tomar otro valor, algún otro valor, para que me dé 10 manzanas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué valor puede tomar esa X para que me dé 10 manzanas? Digamos, si yo tengo dos ¿Uno? personas, ¿uno? No sé, creo, no sé. 5. 5. El cinco fue el que usamos para despejar el ejemplo, exacto. Pero entonces yo les pregunto, ¿existe algún otro valor que pueda ser reemplazado por esta X para que esta ecuación tenga sentido? ¿Hay un número, existe algún número que no sea el 5 que yo lo pueda multiplicar por 2 y me dé 10? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. Exacto, no existe. Digamos, si yo coloco aquí, no sé, 8, pues me va a dar 16. Y coloco, incluso los números más cercanos al 5. Si coloco 5.1 me va a dar 10.2. No me da exactamente, o sea, dense cuenta que por más cercano que sea el 5, no me va a dar el valor que yo tengo en la expresión. Entonces, esta es una expresión de grado 1, ¿sí? Tenemos una solución para esa X. Esta ecuación es de grado 1, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo tengan claro. ¿Cómo determinamos los grados de las expresiones? ¿Cómo determinamos los grados de las expresiones matemáticas? Depende del exponente. Entonces, sigamos, tengo esta expresión y tengo una variable, ¿sí? Entonces, quiero que observemos acá este apunte. Ah, no, este no. Bueno, digamos, si tenemos una variable, lo voy a escribir acá. El grado de las expresiones está determinado por el exponente
mayor de la variable. ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos, y esto es lo que vamos a ver al final de la clase, esto es como un adelanto. Si tenemos una expresión 2x igual a 10, ¿sí? Pero ahora tenemos una expresión 2x, ¿cierto? Pero entonces ya no la tenemos, ya no tenemos la x, así nomás, sino que la tenemos elevada a la 2. Y lo vamos a multiplicar por, a ver, 8. Démosle igual a 8, ¿sí? Esta x, ¿cierto? Ahora ya no está sola, ahora está elevada al cuadrado, ¿cierto? Y podemos buscar una solución, claramente. Entonces podemos hacer lo mismo. Intentemos, a ver qué nos da. Despejemos, que es siempre lo más prudente para ver qué podemos hacer. Entonces, de nuevo, a nuestras maniobras de despeje. ¿Qué tenemos? Lo mismo. Dense cuenta que acá, por más de que esta x esté elevada al cuadrado, está siendo multiplicada, ¿sí? Por este 2. Y lo que antes habíamos dicho, cuando un número está multiplicando, podemos al otro lado pasarlo a dividir, ¿cierto? Ahora, tenemos aquí, hagámoslo. Entonces, tenemos aquí un 2, tenemos un x al cuadrado, ¿sí? Igual a 8. Este 2, ¿cierto? Pasa acá abajo y nos deja la x a un lado del igual solita. Eso es lo que siempre buscamos al despejar, dejar la variable sola. Esto de acá lo podemos simplificar, ¿cierto? Y nos va a dar que x cuadrado va a ser igual a 4, ¿cierto? Si simplificamos esta expresión, 8 dividido 2, ¿cierto? Esto es un 2, parece más un 1, pero es un 2. Pues 8 entre 2 da 4. 4 por 2, 8. Entonces, nos queda esto, ¿cierto? Pero ya no nos queda como antes, que nos lo decía directamente. Nos decía x es igual a 5, ¿cierto? Cuando llegamos a esta parte no tenemos que hacer nada más, simplemente sabemos que x es igual a 5. Pero dense cuenta que aquí el x no está solo. El x tiene una potencia, ¿cierto? Tiene un 2. Ahora, ¿cómo podemos despejar ese 2? Alguien que me diga. Sacándole raíz para el 4. Raíz, exacto, muy bien. Entonces, cuando sacamos raíz a un lado, ¿cierto? Sacamos raíz de x al cuadrado y sacamos raíz al otro lado también. Cuando hacemos una operación a un lado al igual, tenemos que hacerla al otro lado también para conservar la igualdad. Raíz de 4. Nos vamos a encontrar con que el resultado de esto es que x es igual a la raíz de 4, que es 2. Aquí esto sí ya se parece bastante a lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Nos dice directamente que x es igual a un número del conjunto que nosotros tratamos, que es el número de los conjuntos reales, es el conjunto de los números reales. Entonces, este 2 es la respuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este 2 me soluciona esto? Sí. 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 Probémoslo. Entonces, probémoslo, ¿cierto? Aquí esto. Borremos esto. Y probemos lo que acabamos de hallar. Entonces, teníamos que la expresión original era 2, ¿cierto? X, pero ahora ya no vamos a usar el X porque acabamos de encontrar que ese X puede ser un 2, ¿cierto? Y ese 2 lo elevamos al cuadrado. Y esto es igual a 8, ¿cierto? Entonces, yo creo que ustedes se acuerdan de esto, estoy seguro que ya se los enseñaron. Alguien que me confirme. PEMDAS. ¿Qué es esto?
Exacto. Muy bien. Exacto, muy bien. Entonces, acá operamos según el orden de jerarquía de operaciones. La P, ¿qué significa? Paréntesis. Acá tenemos paréntesis, pero son más ilustrativos. Dense cuenta que yo podría escribir esto simplemente sin el paréntesis, ¿cierto? Entonces, no hay una operación como tal dentro del paréntesis que yo pueda sacar antes para conservar la jerarquía de operaciones. Entonces, operaciones de paréntesis no hay, ¿cierto? Esto no hay. Ahora la E. ¿Qué significa la E? Exponentes. ¿Qué exponentes puedo operar acá? Pues el 2. Entonces vamos a tener que 2, ¿cierto? Este 2 lo conservamos. 2 a la 2, ¿cierto? Es 2 por 2. Y 2 por 2 es 4, ¿cierto? Por eso conservo el paréntesis, para que quede especificada la multiplicación que hay de este número con exponente y este número que está acá, que es un coeficiente, que si bien está multiplicando, entonces necesitamos hallar primero la potencia y después operarla con el 2. Y esto es igual a 8. Y para nadie es un secreto que 2 por 4 es igual a 8. Entonces, esto está bien, ¿cierto? Pero, dense cuenta de la expresión del apunte que yo les había hecho aquí arriba. Acá, quiero que observemos esto una vez más. A la expresión, cada variable corresponde a valores específicos, ¿cierto? Cada variable, por variable, me puedo referir a la x que acabamos de hallar, y por valores específicos me puedo referir al 2 que le asignamos a esa x. Ahora, después de la coma, dice la cantidad de valores que pueden ser asignados a una variable que pueden, recalco de nuevo, depende del grado de la expresión, ¿cierto? Y ahora acá observemos de nuevo acá abajo que dice que el grado de las expresiones está determinado por el exponente mayor de la variable, ¿sí? Entonces, acá en este ejemplo, ¿cierto? La variable tiene exponente 1, ¿cierto? Digamos que es invisible porque pues, x a la 1 es lo mismo que decir x, por eso nos ahorramos el ponerle el 1. Pero dense cuenta que en esta segunda expresión, yo no tengo la x sola, tengo una x a la 2. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice que esta expresión sea de grado 2? ¿Cierto? Esta tiene grado 1 exponente, es decir, de grado 1, y esta tiene exponente de grado 2. Dense cuenta que dentro de toda la expresión que tengo acá, ese es el exponente mayor, básicamente porque no hay más. Sí, entonces acá tenemos una expresión de grado 2. Y según esta expresión, ¿cierto? Según este apunte, me dice que puede haber más de una solución por ser de grado 2. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar. Eso es lo que yo quiero saber. Por esta ser de grado 2, ¿existe alguna otra solución? Acuérdense lo que yo les preguntaba acá. ¿Existe algún otro número que multiplicado por 2 me da igual a 10? Y concretamos de que no, ¿cierto? Concluimos de que no hay otro número más que el 5 que multiplicado por 2 me dé 10. Pero este es un caso distinto. Dense cuenta que acá ya tenemos una expresión de grado 2. Entonces, la clave de esto, ¿dónde está? Acuérdense del último paso que nosotros hicimos para llegar al x igual a 2, ¿cierto? Para llegar a ese x igual a 2, tuvimos que sacarle raíz a la x al cuadrado y tuvimos que sacarle raíz al 4, ¿cierto? Pero esto no es así de fácil. En realidad, la solución de esto va a ser que x es igual a valor, exacto, que también puede ser expresado como valor absoluto de 2. Valor absoluto, perdón. Perdón. Valor absoluto de x igual a 2. ¿Sí? Esto es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque aquí la x no solamente puede tomar el valor de 2 para satisfacer la ecuación, puede también tomar el valor de menos 2. Entonces,
¿Cómo puedo también entender esta expresión? ¿Ustedes ya vieron valor absoluto? No, todavía no. No, ya. Ok. Bueno, el valor absoluto es... Ah, pues claro. Qué hueá, ¿cómo van a ver? Bueno, el valor absoluto es una función. ¿Sí? Es una función muy particular. Al final digamos que hay funciones lineales, ¿cierto? Que son las que vamos a ver ahorita más tardecito. Hay funciones cuadráticas, que también las vamos a ver ahorita más tardecito. Hay funciones cúbicas, que no vamos a entrar en ellas. Hay funciones a trozos, ¿sí? Son otro tipo de funciones. Y esta función de valor absoluto es una función a trozos, ¿cierto? Que básicamente lo que me dice es que esta X puede ser tanto positiva como negativa, lo que me dice que este 2 puede ser más 2 o menos 2. Pero no vamos a entrar en eso porque si no lo hemos visto, simplemente nos vamos a confundir. Eso lo vamos a dejar para más adelante cuando sea apropiado verlo. Simplemente entendamos que esta, démoslo así, ¿no? Más o menos 2. Esto es lo mismo. Lo que había escrito antes es exactamente lo mismo que esto. Entonces, a eso quería llegar. Que esta X, tanto como más 2 como menos 2, me puede satisfacer esta expresión. Intentémoslo, ¿cierto? Porque aquí las cosas se ven más bonitas probándolas. Tenemos nuestra expresión que es 2, ¿cierto? Paréntesis. Intentemos primero con el 2 al cuadrado igual a 8, ¿cierto? Entonces acá solucionamos el exponente tal y como hicimos ahorita. Entonces igual a 2 por 4 igual a 8. Entonces por esa parte llegamos, ¿cierto? Bien, excelente. Pero ahora yo quiero intentarlo con el menos 2 para saber si también me da, ¿cierto? Lo que me dice esto, o sea, según me dice X, el valor de X puede tomar menos 2 también. También debería servir. Entonces, acá conservamos el 2 y resolvemos esta potencia, ¿cierto? Entonces, lo que me dice menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Esto expresado en términos largos es menos 2, ¿cierto? Por menos 2. Menos 2 por menos 2. Solucionando esto nos vamos a dar cuenta. A ver, por multiplicación de signos, menos por menos es más. Y 2 por 2 es 4, ¿cierto? Entonces, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, se cuenta que uso los paréntesis estratégicamente para no confundirnos. ¿Por qué? Porque es muy distinto si yo tengo menos, ¿cierto? 2 al cuadrado. Esto es muy distinto. Acuérdense del signo que vimos la clase pasada. No es lo mismo, es distinto, es diferente a que si yo tengo el menos dentro del paréntesis. Cuando lo tengo dentro del paréntesis, el menos también va a ser operado, ¿cierto? Entonces acá tenemos que esto va a ser menos 4, ¿cierto? Porque acá, como el signo está afuera, pues primero operamos esto, lo que está acá, operamos el exponente 2 a la 2 es igual a 4 y conservamos el signo, conservamos el menos. Esto es menos 4. Pero acá operamos el signo, se cuenta. Acá, cuando resolvemos este menos 2 al cuadrado, operamos el menos. Acá tenemos el menos, acá tenemos el menos, los operamos uno por el otro y al final nos va a dar un número positivo. Es por eso que son expresiones distintas, porque dan resultados distintos. El menos 4 es distinto al 4. Entonces, dicho eso, démonos cuenta que en la expresión original, en la cual nosotros estábamos indagando, que es esta,
Vamos a tener que menos 2 al cuadrado va a ser 4 también. Y 2 por 4 sabemos que es 8. ¿Cierto? Entonces, oh sorpresa, tenemos una ecuación de segundo grado donde se cumple este apunte que hicimos por acá, que dada una expresión, cada variable corresponde a valores específicos, ¿cierto? Valores específicos, como en este caso lo es el 2 y el menos 2, y que la cantidad de valores pueden ser asignados a una variable y que esto depende del grado de la expresión, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda específica que quiera manifestar? En caso de que no fuera un valor elevado al cuadrado, sino al cubo, entonces según eso habría 3 variables. Exacto. Entonces, aquí, digamos que aquí puede ser más ilustrativo, puede ser, digamos, más entendible el por qué yo subrayé esta palabra puede. Y se los voy a explicar de una manera muy fácil, que es gráficamente. Cuando nosotros tenemos, yo no sé si ustedes conocen o están familiarizados con, bueno, tenemos un plano cartesiano. Trabajar con esta vaina es muy difícil. Digamos que esta es una línea completamente vertical y que esta es una horizontal. Cuando tenemos, aquí les voy a hacer un adelanto de lo que va a ser una clase más adelante. Cuando tenemos una ecuación de grado 1, ¿cierto? Cuando tenemos una función de grado 1 donde la variable, ¿cierto? El exponente mayor es el 1, entonces vamos a tener una línea, ¿cierto? De manera general, como les digo, hay funciones que varían, toman distintas formas, pero para la introducción nos conviene verlo de la manera más básica. Más adelante vamos a ver cómo varían. Entonces, las ecuaciones de grado 1 suelen tomar una forma de línea recta, ¿sí? Entonces puede pasar para allá, puede tomar esta forma, ¿cierto? Puede ser para el otro lado, puede ser más inclinada, puede ser menos inclinada, puede tener, ¿cierto? Puede tomar distintas formas, pero por lo general siempre son líneas, puede ser completamente horizontal, que es la función constante, ¿cierto? Cuando tenemos una función de grado 2, vamos a tener una curva. Entonces, muchos de ustedes conocen a lo que le llamamos la parábola, ¿cierto? Las soluciones que nosotros encontramos acá en las... aquí ya estoy hablando de funciones, ¿no? Estas son ecuaciones, estas son funciones. Las funciones es lo que nosotros conocemos como f de x. ¿No? Entonces, digamos, f de x es igual a, digamos, a esto. A 2x al cuadrado. Ya me estoy adelantando. Pero pues bueno. Esto es una función cuadrática, ¿cierto? Aquí esta f de x, ¿cierto? Representa cada valor que está aquí parado sobre esta curva. Entonces, pero pues bueno, eso ya lo vamos a ver. A lo que me quiero referir es que dense cuenta que esto es de grado 2, ¿sí? Solamente tengan en cuenta eso. Lo otro ya lo vamos a ver más adelante con más calma. Simplemente dense cuenta que esto es de grado 2. El hecho de que sea grado 2 me dice que puede tener dos soluciones. ¿Cuáles son estas soluciones? Esta que está acá, ¿cierto? Y esta que está acá, que también son conocidas como raíces, ¿sí? Entonces, en realidad, las soluciones de una función de grado 2 son aquellos puntos en los que el gráfico de la función se intercepta con el eje X, ¿cierto? Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Sí, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la pregunta de la compañera? ¿Qué pasa cuando tenemos una de grado 3? ¿Qué pasa cuando tenemos una de grado 3? Entonces, cuando tenemos una de grado 3, la forma más común que toman esas funciones es esta.
¿cierto? Una curva y vuelven a tener otra curva, ¿sí? Dense cuenta que acá ya no toca el eje X en 2 puntos, sino lo toca en 3. Acá tenemos un punto, acá tenemos otro punto, ¿cierto? Y acá tenemos otro punto donde se intersecta con el eje X. Esas raíces son las soluciones. Entonces dice, puede ser asignados una variable, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa si, digamos, el gráfico de la función que yo estoy analizando no es de esta manera, sino es de esta manera? ¿Sí? Se dan cuenta, acá tiene una curva, tiene otra curva, pero solamente tiene un valor que se cruza con el eje X. Entonces, esta función, incluso siendo de grado 3, va a tener una sola solución, que va a ser esta. Porque es el único punto en el que el gráfico de la función se intercepta con el eje X. ¿Sí? Eso como a grosso modo de por qué enfatizo en la palabra pueden y no es algo estrictamente establecido. Entonces, ahora vamos a ver algo para llegar allí, algo más básico, que es el álgebra de polinomios. Entonces, ¿qué es un polinomio? Alguien que me diga qué es un polinomio. Una expresión matemática compuesta por espera. Dale, tranquila. O hagamos otra pregunta. ¿Qué es un monomio? ¿Sí vieron eso de monomios, binomios, polinomios? El monomio es como, es pues la expresión que se forma por la suma de un número finito. Espérate, no, espera, estoy leyendo la de polinomios. El monomio es una expresión que tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, la expresión que nosotros estábamos manejando al principio, ¿cierto? Está 2x, la que manejamos al principio, está 2x. ¿Qué es esto? ¿Es un polinomio, es un monomio, es un binomio? Monomio. Monomio. Es un monomio. ¿Qué grado es este exponente? 1. Exacto. Ahora, el segundo ejemplo que nosotros manejamos, 2x al cuadrado. ¿Ahora qué es? ¿Es un polinomio, es un binomio o sigue siendo un monomio? Sigue siendo un monomio. Exacto. Sigue siendo un monomio. Lo único que varía es el exponente, pero el exponente puede variar y seguir siendo un monomio. Ahora, si yo hago, digamos, conservo el 2 acá y conservo este exponente 2 y le sumo la expresión que teníamos antes. La que teníamos en un principio. Ahora esto, ¿qué es? ¿Un polinomio, un binomio? ¿Un binomio? Binomio. Un binomio. Tenemos dos expresiones. Y si yo le sumo, digamos, esta 4x. Polinomio. ¿Es un polinomio? ¿Qué dicen ustedes? También Sí, es un polinomio. Un polinomio. un trinomio. Existe el... Sí, es un trinomio. Ok. O sí. Porque es que dense cuenta que aquí, bueno, entonces a eso vamos. A eso es a lo que quiero llegar. Vamos a ver álgebra de polinomios, ¿cierto? Pero pues antes tenemos que saber qué es un polinomio, porque que vamos a sumar vainas que no conocemos. Entonces, cuando hablamos de álgebra, ¿no? Más bien. Cuando hablamos de álgebra, pues hablamos
de sumas, de restas, de multiplicación, de división, ¿cierto? Ahora, vamos a aprender a hacer estas operaciones con, eh, con este tipo de expresiones matemáticas, ¿cierto? Entonces, en el programa, a mí me parece operación, álgebra de polinomios. Entonces, esto es cuando yo me refiero a esta parte que está acá, ¿cierto? A este 2x más 4x, ¿cierto? Esto. Este 2x más 4x es una suma, ¿cierto? Que entra, entra en las operaciones que nos dice el álgebra. Pero es de monomios, ¿cierto? Yo acá tengo un 2x, que es un monomio más, ¿cierto? El signo del álgebra de la suma. 4x, esto es una operación entre monomios. Pero en el programa me dicen que les tengo que enseñar operación entre polinomios. Entonces, esto acá ustedes ya tienen que saberlo, supongo. ¿Cuánto da esto? 6x. 6x. 6x, exacto. Entonces, si tenemos, digamos así, monomios de la misma naturaleza, ¿cierto? 2x más 4x, lo único que varía es el coeficiente. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Si tenemos solamente varían los coeficientes y las partes de las variables son iguales, pues los podemos operar, ¿cierto? Ahora, si yo tengo entonces ahora esto, estoy verificando solamente para que podamos llegar al punto sin altercados. Si yo tengo aquí, digamos, 2x cuadrado por 4x, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto da eso? Siguen siendo operaciones entre monomios. 6x al cuadrado elevado a la 2. 6x al cuadrado elevado a la 2. ¿A qué te refieres con al cuadrado elevado a la 2? Ay, Dios, perdón, estoy en otro mundo. 6x, ¿qué? ¿Qué rayos? Digo, 6x elevado a la 2, ¿no? Elevado a la, no sé. Ay, no. No. ¿Será 6x elevado al cubo? Al cubo. No sé, se me corro. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, aquí operamos lo que podemos. Cuando tenemos una multiplicación, acá tenemos tanto un coeficiente como tenemos una variable. Entonces, acá operamos coeficientes, ¿cierto? Uy. Coeficientes con coeficientes y variables. Yo no puedo operar un coeficiente con una variable, pues porque sabemos que están expresados en términos distintos, por lo que hablábamos en un principio, que una variable es un número que no conocemos. Es un número, eso sí lo sabemos, pero no lo conocemos. Entonces yo no puedo operar un número que conozco con uno que no conozco, porque simplemente podría entonces reducir la expresión y ya. ¿Cierto? Si yo supiera desde un principio que esto es un 6, pues simplemente acá lo escribo como un 12 y ya, no más. ¿Cierto? Pero, como tenemos un x, ¿cierto? Que es un número, y acá tenemos otro x que por ser expresado con la misma letra es el mismo número, ¿sí? Dense cuenta que a pesar de que en esta operación, ¿cierto? En esta operación esa misma x salga dos veces, ¿cierto? Sale acá en el 2x al cuadrado y sale acá en el 4x, es la misma x, es el mismo valor. Entonces, esto acá, vamos a operar coeficientes, 4 por 2, 8, ¿cierto? No es una suma. ¿Elevado a la 3? Una multiplicación.
x elevado a la 3. Entonces, multiplicamos, eso ya lo habíamos visto en propiedades, lo vieron de hecho conmigo en propiedades de la potencia, cuando multiplicamos dos números de misma base, ¿cierto? Acá la base es la x, y sumamos los exponentes. Entonces 2 más 1, ¿cierto? Que es este 1 que está aquí escondido, lo sumamos, x a la 3. Ahora, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Lo que nosotros tenemos que ver hoy es álgebra de polinomios. Entonces, un polinomio, pues nos podemos inventar un polinomio, ¿cierto? Podemos escribir aquí como 2x al cubo más 4x al cuadrado, ¿cierto? Más menos, digamos, 2x más 8, ¿cierto? Y acá podemos hacernos uno de grado más grande. Entonces hagamos acá un 4x a la 3, un 4x a la 4, digamos, menos 2x a la 3, ¿cierto? Más 4x más 2. Entonces, cuando vamos a sumar esto, pues intentemos escribirlo de manera tal, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que esto creo que se puede copiar. Bueno, entonces, digamos que vamos a sumar esta expresión, ¿cierto? Esta expresión de arriba con esta expresión de abajo, ¿cierto? Vamos a hacer la primera parte, que es la suma, la primera parte del álgebra, que es la suma. Entonces, simplemente pues la escribimos, ¿cierto? La escribimos como tal y como escribimos una suma, ¿cierto? A un lado el término, al otro lado el otro. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta los signos, ¿cierto? Y para que sean más claros los signos, pues utilizamos paréntesis, ¿cierto? Lo que está entre un paréntesis es un número, ¿cierto? Que en realidad es un polinomio, ¿cierto? Y lo que está dentro del otro paréntesis es el otro número, que en realidad es un polinomio también, ¿cierto? Igual. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar los paréntesis? ¿O para qué los usamos, mejor dicho? Es para no confundir los signos. Entonces, para ello, operamos de la manera en que podamos los signos. Entonces, acá este 4x a la 4 es positivo, entonces se queda positivo. Acá tenemos más por menos, se queda menos. Más por más, se queda más. Y acá tenemos más por más, se queda más, ¿cierto? El más nunca afecta los signos de una expresión. Ahora, acá esta expresión también es positiva porque a la parte izquierda, acá, ¿cierto? Tenemos un más. Acá el más está implícito, está aquí. A pesar de que no lo veamos, ahí está, ¿cierto? Ahí está el más. Entonces, igual como el más no afecta, entonces acá no vamos a tener ningún tipo de cambio de signos. Siempre es importante revisar eso porque eso nos puede cambiar la operación. Entonces, una vez hemos verificado que la operación de signos está bien hecha, pues podemos simplemente pasar a proceder. ¿Cómo procedemos? En esta suma de polinomios así horizontal, pues este más se convierte simplemente en una parte más de la expresión matemática en su conjunto completo, ¿sí? Podemos tomar toda esta parte que ya escribimos como una sola expresión, ¿cierto?
Y lo que hacemos es simplemente buscar términos semejantes, ¿cierto? Entonces empecemos desde los más grandes, desde los muchachos más grandes, que son los de exponente más grande. Entonces acá tenemos de grado 3, tenemos de grado 2, tenemos de grado 1. Esto no es ni siquiera es un monomio porque no tiene variable, simplemente es un coeficiente. Y acá tenemos uno de grado 4, acá otro de 3, 1, entonces no tenemos más grandes, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con ese de grado 4. No tenemos otro igual, ¿cierto? No tenemos un monomio parecido con el cual operarlo. Si se dan cuenta, no hay más monomios de grado 4. Entonces vamos a dejarlo tal y como está porque no tenemos con quién operarlo. Entonces dejamos el 4x a la 4. ¿Quién le sigue? El 2x a la 3, ¿cierto? Acá tenemos de grado 3. ¿Dónde más tenemos de grado 3? A ver, grado 2, grado 1, coeficiente, bla, bla, bla. Acá tenemos otro de grado 3. Entonces, a eso jugamos, a encontrar pares, a encontrar, ¿cierto? Expresiones que se nos parezcan. Este tiene grado 3 y tiene una variable x. Este tiene una variable x también y tiene un exponente de grado 3, ¿cierto? Entonces, los operamos. ¿Cómo los operamos? Pues simplemente de acuerdo a sus signos. Entonces 2x a la 3 menos 2x a la 3 nos va a dar 0. ¿Y cómo nos da 0? Pues simplemente no lo escribimos, ¿cierto? Ahora, ¿qué más sigue? De grado 2, entonces tenemos 4x a la 2, ¿cierto? Este lo podemos operar. Entonces yo dibujo acá esto otra vez, ¿cierto? Entonces ahora acá de grado 2 tenemos este y tenemos, no tenemos más, ¿cierto? Entonces tal y como pasó con el primero, pues simplemente lo escribimos con el signo que le corresponde. Entonces tenemos más 4x al cuadrado, ¿cierto? Simplemente lo dejamos de esa manera. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de grado 1? Tenemos menos 2x, ¿cierto? Acá, bla, 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 no tenemos nada más, más 4x. Entonces, menos 2x más 4x, eso nos da 2x. Entonces, lo dejamos positivo, 2x, ¿cierto? Y Si hubiera sido lo contrario. Si hubiera sido lo contrario. Si hubiera sido lo contrario de que Ya, este fuera suma. negativo, No, suma. que este fuera negativo y el otro positivo, ¿o a qué te refieres? No, perdón. Que los dos hubieran sido sumas. Ahí se eleva la x también. No, porque date cuenta que estamos, o sea, acá estamos en suma. Acá ningún término se está multiplicando por el otro, ¿cierto? Acá tenemos un monomio, tenemos un más, ¿cierto? Este signo que está entre un monomio y otro es el que determina cómo vamos a operarlos, ¿cierto? Y en la suma, precisamente buscamos que los términos, ¿cierto?, se parezcan. Por eso, porque no podemos operar, no vamos a multiplicar las variables, ¿cierto? Acá en una multiplicación nosotros decimos como, bueno, si tenemos x al cuadrado por x, entonces por propiedades de la potenciación esto nos va a dar igual a x a la 3, ¿cierto? Pero acá nosotros no estamos multiplicando, estamos sumando. Entonces simplemente buscamos que esta parte que está al lado, ¿cierto?, que acompaña al coeficiente, sea igual al otro término con el cual vamos a operarlo. Entonces acá tenemos 2x a la 3, vamos a operarlo con un menos 2x a la 3, se cancela, ¿cierto? Más, menos, se cancela, ¿cierto? Es como tener un 1 menos 1. Ahora, acá tenemos un menos 2x más 4x, ¿cierto? Entonces, simplemente operamos los coeficientes y dejamos la variable igual. ¿Por qué? Porque es una suma, ¿sí? Entonces, acá lo vamos a dejar más 2x, ¿cierto? Ahora acá, 8 más 8
más 2. Entonces, ¿cuánto es 8 más 2? Pues simplemente es 10. ¿Sí? Y esta es la expresión resultado. Acá ya no podemos reducirla más, no tenemos más términos semejantes. Este es el resultado, no podemos ir hacia ninguna otra parte. Eso es la suma de polinomios. Ahora, cuando volvamos al paréntesis, ¿cierto? Volvamos al paréntesis que hicimos en un principio. Y ahora pasemos a la resta. Habla con rojo. ¿Cierto? Pasemos a la resta. Dense cuenta que acá en este caso sí afecta el signo, ¿cierto? Acá tenemos un 4x a la 4 y acá esto está positivo, ¿cierto? Dentro del paréntesis. Entonces acá al multiplicar esto, acá este signo sí va a cambiar. Menos por más, esto es igual a menos. Entonces acá es donde es clave el paréntesis, ¿cierto? Entonces menos por más, menos por menos. Acá menos por menos, más, ¿cierto? Menos por más, menos, y menos por más, menos. Entonces, dense cuenta que pasa todo lo contrario que con el signo más. Cuando nosotros tenemos el signo positivo, no nos cambia los signos de la expresión, pero con el signo negativo pasa todo lo contrario, nos los cambia a todos. Entonces, eso es lo que vamos a operar acá. Entonces, vamos a operarlo y vamos cambiando los paréntesis. Vamos a eliminar el paréntesis. Entonces, lo que nos va a decir acá abajo es que este más se va a convertir en un menos. Entonces, para eliminar esos paréntesis, tenemos que cambiar los signos. Entonces, este menos multiplicado por este más se va a convertir en un menos. Este menos multiplicado por este más se va a convertir en un más. Este menos multiplicado por este más se va a convertir en un menos. ¿Cierto? Entonces, eso, ahí. Y ese menos multiplicado por ese más se va a convertir en un menos. Entonces, para borrar el paréntesis tenemos que hacer esto. Ahora, una vez ya tenemos operados los signos, ¿qué vamos a hacer? Igual, tal y como lo habíamos hecho antes, operar términos semejantes. Entonces, acá tenemos igual, por orden. Entonces, 4x a la 4, no tenemos nadie más con quien operarlo, pero esta vez está negativo. Entonces lo escribimos negativo. Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. Por ejemplo, si usted está operando dos paréntesis, ¿cierto? Y digamos si está 2x3 y en el siguiente, en el mismo paréntesis, ¿sí? Está 2x3, ¿se operan esos dos o no? O sea, solo se opera un paréntesis con el otro, ¿no se puede operar un paréntesis solo? No te entiendo la pregunta. Díctame qué tienes en la cabeza y lo escribimos acá. Listo, o sea, por ejemplo, 2x a la 3. Digamos, 2x a la 3. Sí, más otra vez lo mismo, 2x a la 3. Más 2x a la 3, sí. Sí, y digamos que ese es un paréntesis normal, ¿cierto? Sí. Ese sea 1. Este es uno. Y el otro sea, no sé, 2x a la 4. Es un menos, ¿sí? Menos 2x a la 4. Y, no sé, 2x a la 4, como no sé. Solo que... Acá más, 2x a la 4, ¿sí? Sí. Ok, entonces acá podemos utilizar lo que aprendimos en las pendas. Acá podemos utilizar pendas, P, paréntesis. Hay una operación dentro del paréntesis que puedo resolver antes de resolver la resta, ¿cierto? Que es la sustracción, que es la última S de la palabra pendas. Entonces, acá tengo 2x a la 3 más 2x a la 3, pues esto simplemente me da 4x a la 3, ¿cierto? Señor. Y acá tenemos 2x a la 4 más 2x a la 4, pues esto me da 4x a la 4, ¿cierto? Sí. Ahora, acá esto me queda 4x a la 3 menos 4x a la 4. Acá ya no podemos operar nada más. Dense cuenta que esto, lo que acompaña el coeficiente en una parte, en un monomio, no es lo mismo que en el otro. Acá tenemos a la 4 y acá tenemos a la 3. Por eso no podemos operarlos.
Entonces, esta sería la expresión totalmente reducida. 4x a la 3 menos 4x a la 4. Se puede reducir más, pero con casos de factorización que eso lo van a ver la próxima clase. No, listo, profe, ya. Sí, ya tenía eso y ya. Gracias. Vale, no, tranquilo, no te preocupes. Estamos mal de tiempo. Bien, entonces, acá... bien, entonces igual, menos, acá tenemos un polinomio, tenemos un monomio, menos 4x al cuadrado, acá la cagué, menos 4x al cuadrado, ahora de grado 3, 2x a la 3 más 2x a la 3, entonces acá ya no pasa como antes que se eliminaba, sino que ahora lo tenemos sumando, ¿cierto? 4x a la 3, dejamos el mismo. A la 2, ¿cierto? Al grado 2 más 4x al cuadrado menos 4, acá. No hay más. No hay más de grado 2. Entonces simplemente lo escribimos. Sí. Más 4x al cuadrado, ¿cierto? Ahora acá, de grado 1, tenemos menos 2x menos 4x. Eso nos da menos 6x. Y operamos los coeficientes. 8 menos 2, eso nos da 6. ¿Cierto? Y esta es la expresión más reducida que podemos tener. ¿Cierto? Acá tenemos x a la 4, no podemos operarlo más. X a la 3 no podemos operarlo más. A la 2 tampoco. A la 1 tampoco. Y tenemos el coeficiente solo. Entonces, eso en cuanto a suma, adición y sustracción. Es bastante fácil. Esto es muy Profe, fácil e intuitivo. Dime. digamos esa última expresión de todo eso, de ese polinomio, no se puede seguir sacando, no se puede sacar más, menos. ¿Cómo así menos? O sea, ¿cómo reducirla más? O sea, reducir más la expresión. Sí, se puede reducir más. Lo que le decía a tu compañero, se puede reducir más con... pues también depende de la expresión, ¿no? Digamos, nosotros aquí teníamos todos los coeficientes eran factores de 2, ¿cierto? Eran como 4, 6, 2 y así, eran como múltiplos de 2. Cuando pasan esas casualidades, podemos utilizar un caso de factorización, que es lo que van a ver en la próxima clase, por eso no me quiero adelantar, y se puede dejar más reducido, ¿sí? Que es como nos pide el examen. Pero por ahora lo estamos haciendo de una manera más básica. Ahora, multiplicación. Vale. Multiplicación de polinomios, ¿cierto? Acá vamos a usar, todo esto tiene propiedades, ¿no? Yo creo que ustedes ya la vieron, que acá yo las había dejado especificadas. Asociativa, conmutativa, distributiva. Cuando vamos a hablar de operaciones de álgebra entre polinomios, hablamos de las mismas propiedades. Digamos, si yo tengo acá un 4x más 2x al cuadrado, ¿cierto? Son monomios distintos, acá tengo al cuadrado, acá tengo a la 1, ¿cierto? Y la suma de por sí sin variables, desde cuenta acá, seguimos las propiedades del álgebra que usamos en operaciones sin variables. Si yo tengo acá, digamos, la misma expresión, pero sin variables, tengo 4 más 2, ¿cierto? Esto es lo mismo que 2 más 4. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2x al cuadrado más 4x, ¿cierto? Entonces, seguimos esas mismas propiedades que entendíamos en las operaciones sin variables. Y eso lo vamos a utilizar con la propiedad distributiva para la multiplicación, ¿cierto? Entonces, acá, digamos que tenemos un polinomio como un 2x al cuadrado, 2x al cubo más 2x al cuadrado
X al cuadrado más X, ¿cierto? Menos 1. Y acá lo vamos a multiplicar, veámoslo sin el menos 1, para que sea así. Y acá lo vamos a multiplicar por 4 X a la 4 más 2X al cuadrado, ¿cierto? Más X, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es distributiva, entonces vamos a empezar este por este, este por este, este por este. O sea, dense cuenta que aquí no pasa como en la suma, que tenemos que buscar que los términos sean parecidos, ¿cierto? Que acá me tenga, si este tiene X a la 3 y el otro no tiene X a la 3, entonces no los puedo operar. Como en la suma, no, acá no pasa lo mismo. Acá podemos utilizar, y dense cuenta que al fin y al cabo esto se convierte en multiplicación de monomios, sino que es más lento, ¿cierto? Entonces tenemos acá 2X a la 3, ¿cierto? La primera flechita por 4X a la 4, ¿cierto? Y multiplicamos coeficiente por coeficiente, ¿cuánto es? 8. Variable por variable, ¿cuánto es? X a la 7. ¿Cierto? Sumamos exponentes. Entonces aquí, X a la 7. Entonces acá, ¿cuál es el signo que sigue? El más. Entonces, seguimos el más. ¿Cierto? Porque acá más por más da más. Igual, acá 2 por 2 da 4. ¿Cierto? Multiplicación de coeficientes. X a la 3 por X a la 2 nos da X a la 5. ¿Cierto? Sumamos exponentes. Igual, acá más por más da más, 2X a la 3 por X me da 2X a la 4. ¿Cierto? Y ahora cuando ya tenemos multiplicado este monomio por todos, seguimos con este, ¿cierto? Entonces ahora ya no van a ser estas mismas líneas, sino van a ser estas siguientes. Voy a multiplicar este por este por este, y este por este, ¿sí? Entonces, 2X al cuadrado por 4X a la 4. Entonces, multiplicamos coeficientes. 2 por 4, esto me da 8, ¿cierto? Más por más menos, más por más. Entonces, esto me da 8, ¿sí? Y X al cuadrado por X al cuadrado, pues me da X a la 4, ¿sí? Esto es muy fácil. Esto también es súper intuitivo. Ahí la cuestión es resolverlo todo y después encontrar términos semejantes para poder reducirlo. Oye, el exponente de 4x no es 4. Y 4x no es 4. O sea, aquí se suman los exponentes. O sea, si tal vez sume uno, pues bueno, de pronto fue mi error. Pero, o sea, eso ya lo vimos en propiedades de los exponentes, ¿sí? Entonces, digamos, si digamos acá, si tenía 2x, si tenía x a la 2 por x a la 3, pues me va a dar x a la 5. Si tenía x a la 2 por x a la 2, me va a dar x a la 4. Simplemente sumamos los exponentes. Eso es todo. Profe, una cosita. Dime. ¿Será que nos puede dejar algunos ejercicios de esto? Sí, claro. Pues yo ya les había dicho la clase pasada dónde estaban todos los ejercicios, pero ahorita les puedo volver a decir de los de la Nacho. Bueno, entonces ahora viendo esto, ¿cierto? Vamos a ver la división, ¿cierto? Este es un tema que es largo, o sea, créanme que por más organizada que tenga la clase no puedo abarcarlo todo porque son temas densos. Entonces voy a hablar con Lau para que me dé un espacio y una tutoría para poder explicarles esto. Entonces, cuando tenemos una división, digamos, directa de polinomios, digamos, acá tenemos un polinomio, ¿cierto? Y acá tenemos otro polinomio. Es una operación muy sencilla,
pero requiere de tiempo para entender. Es a lo que le llaman división sintética. Les voy a enviar un video para que vayan como mirándolo, ¿cierto? Y si quieren lo trabajamos en una tutoría, que le voy a decir a quien me asigne. ¿Ustedes tienen tutoría esta tarde? Sí, Sí, sí. Sí, ¿A qué hora tienen tutoría? Las las- ¿A qué hora? a las 2, A las 2. de 2 ¿De 2 a qué hora? a 3:30, 3:30. ¿Y después de las 3:30 tienen algo? libre, Nada más. como el viento. No, yo sí estoy estudiando. Pues, ok, vale. Trabajar. Pues aprovecho para decirles esto, porque es que, o sea, en serio es un tema denso y no alcanzo a explicarlo todo. No sé si de pronto quieran que nos reunamos ahorita más tarde para terminar lo que concierne a esta clase y nuestro héroe Javier lo graba y lo subimos al correo para que el resto lo pueda ver. O si quieren, podemos seguir. Ahorita no tenemos clase y no sé qué piensan los demás muchachos y su tiempo, profe. Es que ese es el tema. No, o sea, por mi tiempo está bien, yo puedo seguir sin ningún problema. La vaina es que la clase pasada me di cuenta que en cuanto se cumplió la hora de clase, se fue casi la mitad. Entonces, pues no sé, supongo que tal vez en esta clase pueda pasar lo mismo y por eso, o no sé. Profe, que ir porque tengo clase. ¿y no se puede mañana? ¿A las 2? O pues en la tarde, como lo acabé de decir el profe, no sé. Pues hagamos una cosa. Pongan en el chat quienes no pueden seguir y en caso de que sean poquitas personas, ahorita mismo, o sea, nos vamos a demorar, tampoco nos vamos a demorar pues horas, nos vamos a demorar por ahí 20 minutos más y nada más. Entonces, en caso tal, pues la clase quedaría grabada y Javier nos la comparte para que el resto pueda verla. Si se quedan 20 personas, yo puedo seguir. Y Juan, Euli, Sofía, Daniela, Juan. 8 personas no pueden. ¿Qué dicen? ¿Seguimos o adjuntamos una tutoría o...? Mañana. ¿Cuándo tienen la próxima clase de matemáticas? Ah, hoy tienen una tutoría. ¿Con quién tienen tutoría? ¿Con quién tienen tutoría? Uy, no sabemos. Mauricio Toro. Pero es de matemáticas. sí, sí, es de matemáticas. Es de matemáticas. Ok. Dice que la tutoría es con Mauricio. Mauricio. Pues bueno, voy a explicar lo que me dé, o sea, las personas que tienen que irse, pues les pido por favor si se pueden quedar como 5 minutos más de las 11, 5 o 10 minuticos más, para que podamos abarcar la última parte de la división sintética y más bien la función lineal y cuadrática, que nos demoramos, o sea, en serio, por ahí 20 minutos. Eh, Tal vez le robo un pedazo de tutoría a Mauricio o algo así, ¿listo? Y más bien lo continuamos esta misma tarde para que quede fresquito. Bueno, vamos a terminar con la división. Vamos a hacer un ejemplo que es... ya les comparto pantalla. Tengo que borrar esto. ¿No estás grabando, Javi?
Bien. Entonces vamos a hacer una división de 6x al cuadrado menos xy menos 2y al cuadrado dividido 2x más y. Bien. Ahora sí les presento. Profe, ¿nos puedes dejar ver tu pantalla? Sí, ya. Ahí ya se las comparto. Bien, vamos a trabajar este ejercicio, ¿cierto? Es una división de polinomios, ¿cierto? Acá tenemos un polinomio que es 6x al cuadrado menos xy menos 2y al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre este polinomio que es 2x más y, ¿cierto? Bien, entonces acá, atentos. Aquí lo que vamos a buscar en primera instancia, acá, ¿cierto? Lo que va acá es un número que multiplicado por este primer término, ¿cierto? Por este 2x, me dé este mismo que está acá, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una expresión acá que multiplicado por el 2x me dé 6x al cuadrado. ¿Qué número será ese? ¿Qué le tengo que multiplicar al 2x para que me dé 6x al cuadrado? 3x. 3x, exacto. Entonces acá ponemos el 3x, ¿cierto? Y lo multiplicamos. 3 por 2, 6, x por x, x al cuadrado. Pero cuando lo colocamos acá, lo colocamos con el signo contrario. Esto es fundamental. Esto no lo tienen que olvidar. Con cada una de las operaciones que vayamos a hacer acá, tenemos que cambiarle el signo, ¿cierto? Ahora, operamos acá. 3x por y, vamos a tener 3xy, pero le cambiamos el signo. Entonces sería menos 3xy. ¿Cierto? Y operamos. Operamos. Entonces, esto se va, ¿cierto? Y operamos acá esta resta, ¿cierto? Entonces, menos 1, menos 3, me da menos 4. Da menos 4. Y acá son términos semejantes. Y se dan cuenta que tengo xy y tengo xy, entonces los puedo operar. Y acá me da x. X, y, ¿cierto? Ahora, tal y como hacemos en las divisiones normales, sin variables, bajamos el otro término. 2y al cuadrado, ¿cierto? Bien, entonces ahora acá, ¿qué número le tengo que multiplicar al 2x para que me dé menos 4xy? 2y. Exacto, 2y. ¿2y positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces acá ponemos el menos 2y. Entonces 2 por 2, menos 2 por 2 nos da menos 4 y x por y nos da xy. Lo colocamos en signo contrario, ¿cierto? Colocamos 4x, 4x, y, ¿cierto? Y lo multiplicamos por lo que queda. Entonces, menos 2xy por y, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Menos 2y por y. Es tal y como... Ahí no se cancela.
No, es tal y como Menos si y. tuviéramos una X. ¿Cuánto da? Menos y al ¿Cuánto da? cuadrado. Menos y. Exacto, es como si yo les dijera Menos menos 2y 2x al por cuadrado. x. Exacto, entonces da menos 2y al cuadrado. Lo pasamos, pero con el signo contrario. Entonces la ponemos más 2y al cuadrado y operamos. Entonces 4xy se va con 4xy y menos 2y al cuadrado se va con 2y al cuadrado. Y acá esto nos da 0. Entonces, como comprendemos como nos acordamos de las partes de la división, tenemos un dividendo, ¿cierto? Un divisor, un residuo y un resultado, ¿cierto? Entonces, este residuo no siempre va a dar 0. No siempre va a dar 0. Puede que nos dé otro número. Y ese residuo, pues se opera tal y como si hubiéramos hecho una división normal. Cuando nos quedaba el residuo que no era una división exacta, lo teníamos ahí en cuenta para expresarlo de igual manera en el resultado, ¿cierto? Entonces acá esta división sí nos dio exacta, nos dio 0. Entonces vamos a decir que 6x al cuadrado menos xy menos 2y al cuadrado dividido 2x más y es igual a 3x menos 2. Este es un tipo de división, ¿sí? Este es como el tipo de división más fácil. Se los explico con un ejercicio directamente porque, pues, de manera teórica, pues, me parece como tonto expresarlo sin números. Entonces, acá este es un tipo de división. El otro tipo de división es un tipo de división sintética, que es una manera alterna, tal vez, para algunos tal vez un poco más complicado, para otros tal vez más fácil. Que les voy a explicar si quieren en alguna tutoría porque pues es un modo alterno para llegar, o les voy a enviar un video ahorita por el grupo para que le echen una revisadita. Pero básicamente en esto consiste la división de polinomios, ¿sí? Entonces encontramos un número por el cual puede ser multiplicado, operamos, cambiamos signo, bajamos, bla, 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 y así seguimos, ¿sí? Entonces, pues ya, eso sería lo que tenía que decir de división de polinomios. Nos quedó faltando ecuación lineal y ecuación cuadrática, que son temas chéveres, a mí en particular me gustan mucho y son fáciles de entender también. Pero pues vamos a tratar de verlos en la tutoría. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo. Ya son las 11:05. Yo tenía una duda, profe, pero se ya borró todo. Ah, no, dime. No, pero yo no sé cómo preguntarle. ¿Qué dudas tenías? Ya. ¿Dónde está 3x menos 2y, sí? O sea, yo no entiendo por qué ponen, sí, señor. Yo no entiendo por qué el 2y. O sea, el 2 sí, pero el y no, no lo entiendo el y. Ah, ok. Entonces, date cuenta que acá, ¿cierto? Vamos esto. Acá. ¿Sabes de acá? Acá cuando estábamos en la segunda parte, ¿cierto? Después de haber operado, que acá teníamos menos xy, menos 3xy y nos daba esto, bajábamos el otro término y teníamos que hacer lo mismo que hicimos al principio. Acá, buscar un número que multiplicado por 2 nos diera 6x al cuadrado, encontramos que era 3x al cuadrado. Ahora en este caso teníamos que hacerlo, pero para esta expresión, ¿cierto? No para esta de acá arriba en este caso, sino para esta que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, un número que multiplicado por 2x, ¿cierto? Por este mismo, seguimos trabajando con este 2x, me dé menos 4x. Entonces, 2x, ¿cierto? 2x por ese número me tiene que dar el número que estoy buscando, que es 4xy, ¿cierto? Entonces primero buscamos qué número multiplicado por este coeficiente, qué número multiplicado por 2 me da este otro coeficiente que es menos 4, 2, ¿cierto? Menos 2 por 2 me da menos 4,
¿Y qué qué variable multiplicada por x me da xy? Pues y, porque simplemente no puedo operarlas, ¿cierto? Entonces a eso se refiere este menos 2y. ¿Sí? ¿Queda más claro? Acá cuando yo hago menos 2y por 2x, esto me va a dar menos 4xy, que es este número que estaba acá. Y lo paso con el signo contrario, que fue lo mismo que hicimos arriba. ¿Te queda más claro así? Profe, la verdad no. Pero ¿entendiste esta parte de acá arriba? Sí, señor. O sea, ¿entendiste cómo saqué el 3x? Sí, señor. Es lo mismo O mismo sea, acá abajo. Es lo Sí, mismo acá o sea, abajo. yo entiendo que lo del 4, ¿sí? O sea, 2 por 2 da 4, pero lo que no entiendo es lo de por qué puso Y. Ah, ok, porque yo acá en esta expresión tengo una y, ¿sí ves? Entonces, este es mi término objetivo. Y si yo acá tengo una y, pues tengo que maniobrar acá de alguna manera para que esta multiplicación de estos dos monomios llegue a... O sea, a unir como X, Y. también. Ajá, exacto. Entonces yo tengo que buscar la manera en que esta multiplicación de esto que tengo acá por esto que tengo acá me dé esto que tengo acá. Y la manera, el camino para llegar a eso es poniendo una y acá. Si yo pongo el menos 2, pues eso ya lo entendiste, que menos 2 por 2 da menos 4, que es a este menos 4 que queremos Sí. llegar. Y el x se deja quieto, ¿cierto? Porque acá está de grado 1 también. Si fuera x al cuadrado, pues acá pongo 2xy para que x por x me dé x cuadrado. Pero no. Y acá arriba no tengo acá arriba no tengo el y. Date cuenta que yo estoy trabajando con este monomio que está acá, ¿cierto? Y dentro de este monomio no tengo la y. Entonces tengo que ponerla acá para poder tenerla en esta expresión. ¿Sí? Ah, listo, profe, sí, eso es lo que yo no estaba entendiendo. Listo, profe, Eso. ya. Muchísimas gracias. Perfecto, no te preocupes, lo importante es eso. Profe, una pregunta. Dime, Es que dime. yo no entiendo, digamos, en la primera parte de donde salió el menos 3xy y en la segunda el más 2y a la 2. En esa parte me perdí. Ok, vale, perfecto. Acá, cuando operas, ¿cierto? Acá tienes el 3x, entonces acá 3 por 12, 3 por 2, 6, ¿cierto? Queríamos llegar acá, x por x cuadrado. Eso lo entiendes. Lo pasamos con el signo contrario, pero este dividendo no consta solamente de 2x, ¿cierto? También tiene un más y, por lo cual este término también tenemos que operarlo por este que está acá. Entonces lo que hacemos es 3x por 2x y lo colocamos acá con el signo contrario. 3x ahora por y, porque es la otra parte del binomio, y lo colocamos acá. 3x por y me da 3xy y lo pasamos con el signo contrario. Y acá pasa lo mismo. Entonces tengo menos 2y, lo multiplicamos por 2x, para que me dé menos 4xy y lo pasamos con el signo contrario. Y ahora lo multiplicamos por la otra parte del binomio. Menos 2y por y me da menos 2y al cuadrado y lo pasamos con signo contrario. ¿Te queda más claro así? Sí, profe, muchas gracias, ya entendí. Vale. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Cuando solamente, digamos, ahí la división hubiese 2x, se hace la división diferente, ¿cierto? O sea, obviamente no podrías haber la y ahí, pero la división se haría diferente, ¿cierto? Porque solamente hay un término. Sí, o sea, lo conveniente es organizar los términos de la misma manera en que los tengo acá. Si yo hubiera tenido, digamos, o sea, lo que yo les decía antes, este término que está acá es equivalente, es la misma vaina que si yo tuviera y más 2x, ¿cierto? Esto que está acá es exactamente lo mismo que yo tengo acá. Pero yo los organizo de tal manera que pueda operar, ¿sí? Si yo tengo un 2x acá, tengo que operarlo con algún x para que me dé un x. Porque si yo tengo digamos, este y, pues un número que multiplicado por y me dé 6x al cuadrado. No hay, o sea, no hay o tiene que ser tiene que ser tiene que ser una razón. Entonces, y por razón me refiero a división, un número fraccionario. Entonces, o sea, eso es uno embolatarse. Entonces, uno lo que hace simplemente es organizar el dividendo de tal manera de cómo está organizado el
perdón, organizar el divisor de tal manera como está organizado el dividendo, ¿sí? Entonces, por eso me conviene verlo más como 2x más y que como y más 2x. No sé si de pronto eso te aclare algo. Sí, pero, o sea, me refiero que o sea, hubiese solo un término, ¿sí? Que no fuese 2x más y, sino solamente 2x. Ah, ok. Pues lo único que cambia es que o sea, en vez de multiplicarlo por esto, sí, en vez de multiplicar 3x por y pasarlo aquí menos 3xy, lo que vamos a hacer es bajar el término de una vez, ¿sí? Entonces acá no me va a quedar menos 6x al cuadrado menos 3y, sino me va a quedar menos 6x al cuadrado y bajo el término menos xy, ¿sí? Y ahora este se cancela y empiezo con este. Menos 3xy para que me dé... no, perdón, menos xy. Aquí tengo que multiplicar 2x para que me dé menos xy. Entonces, menos un medio de y, ¿sí? Entonces ahí toca seguir operando de esa manera. Vale. ¿Alguien más? ¿Cuántos sabemos ya? 23. Entonces, que le quedan las partes que les dije. Son, pues yo no sé, a mí me gusta mucho esa parte de ecuaciones lineales y cuadráticas. Preparación. Eso ustedes ya tuvieron que haberlo visto. De lo que es una pendiente y eso. ¿Ya vieron eso? La definición de pendiente. Yo creo que no. Sí, que M, que se define como pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre Y2 menos X1. ¿Sí? No, señor. No, no puede ser. Bueno, entonces, si algo lo repasamos hoy también. Eso hace parte de tutoría también. Yo no entiendo cómo están organizando esas clases. Pero si algo más bien le voy a decir a Laura que me deje la tutoría completa hoy a mí y nos vemos por la tarde para pegar una buena reforzada en esa parte. Si les parece. Eso, profe, de una. Listo, muchísimas gracias. Sí, profe, muchísimas gracias. Vale, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.